En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre la necesidad de hacer buenas obras. Sermón para el 7º domingo después de Pentecostés, por San Juan María Vianney, el cura de Ars. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. San Mateo 7:19. Esta parábola, hermanos míos, no es difícil de entender. Precisamente nosotros somos ese árbol que Jesucristo plantó en medio de su iglesia, que cultivó con sus cuidados, sus trabajos y sus sufrimientos, es decir, nos hizo dignos, con su muerte y su pasión, de llevar obras dignas de ser recompensadas por toda la eternidad. Pero amenaza con castigarnos con su ira y arrojarnos al infierno, si no hacemos el bien, pudiendo hacerlo tan fácilmente por los méritos de su muerte y pasión, y por la institución de esta santa religión, en la que tenemos la gran dicha de nacer y crecer. Así, pues, hermanos míos, el buen Dios tiene derecho a esperar de nosotros que hagamos obras que le glorifiquen y le den motivo para recompensarnos en la otra vida. Somos en este mundo como ese árbol del que habla el salmista, diciendo que debemos ser como un árbol plantado junto a las aguas, que da fruto en abundancia y a su tiempo, para alegría de su Señor. Sí, hermanos míos, todo hombre cuyas acciones no sean buenas, aunque no sean malas, es al menos, a los ojos de Dios, un árbol estéril que será cortado y arrojado al fuego eterno. ¡Ay! ¿Cuántos cristianos se pierden porque no reflexionan sobre esta verdad? Sí, hermanos míos, esta es la vida de los cristianos, o al menos de la mayoría de ellos. Unos pasan el tiempo sin hacer más que malas obras, otros se contentan con no hacer malas obras, pero no hacen buenas, otros hacen buenas obras, pero que no deberían hacer, o que no les convienen en el estado en que se encuentran, y muy pocos hacen buenas obras que sean agradables a Dios y que serán recompensadas en la eternidad. Pero para que lo entendáis mejor, hermanos míos, voy a mostraros, primero, la necesidad que tenemos de hacer buenas obras si queremos salvarnos. Segundo, qué buenas obras quiere de nosotros el buen Dios, en general y en particular. Tratar, hermanos míos, de convenceros de la necesidad que tenemos de hacer buenas obras, de practicar las virtudes que nos convienen en el estado en que el buen Dios nos ha colocado, es como si quisiéramos demostrar a un siervo la necesidad de hacer lo que su amo espera de él para recibir su salario. Del mismo modo, sabemos muy bien que todos nosotros, cristianos y nacidos en el seno de la Iglesia Católica, solo estamos en la tierra para hacer lo que pueda glorificar al buen Dios y darle motivos para recompensarnos. Si a estos cristianos cobardes se les reprocha su indiferencia y tibieza en el servicio de Dios, ya sea en sus oraciones o en su asistencia a los sacramentos, responden que no hacen ningún mal. Decís que no hacéis mal, lo cual es muy difícil de creer, y aunque no hagáis mal, si no hacéis bien, es decir, buenas obras, si no practicáis las virtudes propias de vuestro estado, no dejaréis de condenaros. Escuchad a San Pablo, que convirtió tantas almas a Jesucristo, después de todo lo que hizo para contribuir a la gloria de Dios, después de infinidad de buenas obras, pues toda su vida fue una cadena continua de ellas. Ay, temo que, habiendo enseñado a otros lo que deben hacer para ir al cielo, yo mismo sea réprobo. Escuchad ahora a San Francisco de Sales, ese hombre cuyas virtudes serán la admiración de todos los siglos. Ay, exclama, cuando pienso en cómo he empleado este precioso tiempo que el buen Dios me había concedido solo para hacer buenas obras, temo que no pueda darme su bendita eternidad. Digamos más bien, hermanos míos, que este es el lenguaje de todos los santos. Y nosotros, que no tenemos ni piedad ni religiosidad, nos atrevemos a afirmar audazmente que no hacemos ningún mal. Dios mío,
que ciegos estamos para nuestra salvación. Cuántos pobres cristianos ahora sufren en el infierno, que, con el pretexto de que no hacían mal, no se tomaron la molestia de hacer el bien y se condenaron. Sí, incluso si esto fuera cierto, no tendríais estos groseros vicios, que son indignos de un cristiano, e incluso de una criatura racional, aunque no fuerais uno de esos avaros que no pierden ocasión de acumular bienes, que no tienen escrúpulos en trabajar el santo día del domingo y en engañar al prójimo, aunque no fuerais un borracho que, por el vino, se vuelve menos razonable que una bestia, pero sí, hermanos míos, a pesar de esto, no hacéis buenas obras, nunca entraréis en el reino de los cielos, porque sabéis tan bien como yo que, para ir al cielo, necesariamente hay que hacer bien dos cosas, evitar el mal y hacer el bien. Cumplir una de estas obligaciones y dejar de hacer la otra es no hacer nada. Por ejemplo, si haces grandes penitencias, si das mucho a los pobres, eso está muy bien, pero sí, con eso, no evitas el mal que puedes, si albergas en tu corazón sentimientos de odio, de venganza contra tu prójimo, si le calumnias, si le juzgas precipitadamente, si dejas que los sentimientos de tu corazón perduren en pensamientos sucios de impureza y de orgullo, todas tus buenas obras no son nada, porque un solo pecado destruye todo el mérito del bien que acabas de hacer. Por otro lado, cuando estás bien guiado por la moral, no haces daño a nadie y evitas el mal todo lo que puedes, si no practicas lo que es bueno, solo haces la mitad de lo que deberías hacer y según el mismo Jesucristo, te condenarás. Hermanos míos, si queréis convenceros, para que no lo dudéis, de que, aunque no hagamos el mal, si no hacemos el bien, nos condenaremos igualmente. Escuchad a Jesucristo, que juzga la omisión de las buenas obras que deberíamos haber hecho durante nuestra vida. Apartaos de mí, malditos, y id al fuego eterno, que está preparado para el diablo y sus ángeles. Estuve enfermo y preso, y no vinisteis a visitarme, estuve desnudo, y no me vestisteis. San Agustín nos dice que es como si Jesucristo nos dijera, no, no, desgraciados pecadores, no es solo por el tema que creéis por lo que os condeno, ni siquiera por haber cometido grandes crímenes, porque, si hubierais hecho buenas obras, con eso las habríais borrado y si hubierais redimido vuestros pecados con limosnas, como podríais haber hecho, nunca os habría condenado. Pero como descuidaste hacer buenas obras, y no hiciste el bien que yo quería que hicieras, te condeno al fuego eterno. Vete, desgraciado, viviste sin hacer ningún bien, apártate de mí, nunca verás mi rostro, que tan feliz te habría hecho en el cielo. ¿Quieres otra prueba más que nos demuestre, como nadie pudo haberlo dicho mejor, sobre la necesidad de hacer buenas obras para ir al cielo? Escucha a Jesucristo, venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, estuve en la cárcel y enfermo, y me visitasteis, estuve desnudo, y tuvisteis la caridad de cubrirme. ¿Qué debemos concluir de todo esto? Nada más, excepto que si no hacemos buenas obras, aunque no hagamos ningún mal, estaremos condenados. Así vemos que nuestro divino Salvador nos compara con un labrador que siembra para poder cosechar, y que solo cosecha si siembra, y que no cosecha nada si no siembra nada, a veces a una higuera que un hombre ha plantado en su viña, la poda, la cultiva con esmero con la esperanza de que dé fruto, pero cuando ve que no da fruto, aunque no dé frutos malos, la arranca de raíz y la arroja al fuego. Otras veces, Jesucristo compara el cielo con el salario que se da a un obrero que ha cumplido su tarea. Dime, ¿no nos muestra esto que Jesucristo solo dará el paraíso a los que se lo hayan ganado por sus buenas obras? Mirad a Jesucristo, que es nuestro modelo, ¿no hubo un momento de su vida en que no trabajara haciendo buenas obras, convirtiendo almas a su Padre y sufriendo? ¿Y nosotros, miserables como somos, quisiéramos no tener nada que ver con ello? No, hermanos míos, no será así. O hacemos buenas obras o seremos condenados, aunque no hagamos ningún mal. Ahora mirad, las buenas obras que habéis hecho.
las habéis hecho únicamente para Dios, de modo que el mundo no haya tenido nada que ver con ellas, y de modo que nunca os hayáis enfadado por haberlas hecho a causa de los pocos casos de ingratitud que habéis sufrido. ¿Alguna vez os habéis ensalzado por el bien que habéis hecho a vuestro prójimo? Porque si todo esto os ha sucedido, o no habéis hecho nada, o debéis considerarlo todo como nada, porque ya habéis perdido la recompensa. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Si no habéis hecho nada, o si lo que habéis hecho se ha perdido por alguna razón humana, empezad enseguida, para que cuando muráis encontréis todavía algo que presentar a Jesucristo para que os dé la vida eterna. Pero, me diréis, no he hecho más que el mal en toda mi vida, no soy más que un árbol malo que ya no puede dar buenos frutos. Pero, todavía es posible, y yo os lo voy a enseñar. Cambiad la tierra de este árbol, regadlo con otra agua, fumigadlo con otros abonos, y veréis que daréis buenos frutos, aunque hasta ahora hayáis dado frutos muy malos. Si este árbol, que sois vosotros mismos, ha sido fecundo en soberbia, avaricia e impureza, podéis, con la gracia del buen Dios, hacer que sus frutos abunden en humildad, caridad y pureza. Haced como la tierra, que antes del diluvio sacaba agua de su propio interior para regarse a sí misma, sin necesitar las nubes del cielo para fructificar. Del mismo modo, hermanos míos, sacad de vuestro propio corazón el manantial saludable que cambiará vuestra disposición. Antes lo regasteis con el agua turbia de vuestras pasiones, regadlo ahora con las lágrimas del arrepentimiento, del dolor y del amor, y veréis que dejaréis de ser un árbol malo para convertiros en uno que dará fruto para la vida eterna. Para mostraros que esto puede muy bien ser así, y aquí un ejemplo admirable en la persona de Santa María Magdalena. Ved, según el mismo Jesucristo, como ella era un árbol malo, y luego como la gracia, hizo de ella un árbol bueno, que dio buenos frutos en abundancia. San Lucas nos dice que era pecadora, y conocida como tal en toda la ciudad de Jerusalén. Os dejo que penséis lo que significan para nosotros estas palabras, salidas de la boca del mismo Jesucristo. Era una joven nacida con las más vivas pasiones, extraordinaria belleza, grandes posesiones, lo cual es un fuego que enciende aún más las pasiones, que las alimenta y aviva continuamente. Sentía una gran atracción por los placeres del mundo, un gusto extremo por la moda y un gran deseo de agradar, de modo que sus pensamientos y todos sus cuidados estaban dedicados a ello. Su aire desenvuelto ya anunciaba que su inocencia pronto naufragaría. Vano ídolo del mundo, se esforzaba cuanto podía por complacerlo, vienen sus miradas inflamadas por un fuego impuro que salía de lo más profundo de su corazón, vienen todos sus movimientos y esa expresión en su cara. Todo esto apunta a un árbol que solo puede dar muy malos frutos. Recibe las miradas indecentes de los mundanos con una complacencia increíble, acepta con gusto los elogios necios de los hombres, le encanta exhibirse, con una alegría incomprensible, en las reuniones del gran mundo. Al ser hermosa, rica y joven, parece que todo el mundo tenía sus miradas y sus corazones puestos solo en ella. Los bailes, los espectáculos y el cuidado de agradar a todos eran su ocupación. Si acudía entre los fieles a los lugares destinados a la oración, iba allí con ilusión, no para lamentar sus pecados, como debería haber hecho, sino para colocarse allí como un ídolo, para ser vista y admirada. Con ello, parece querer competir por los corazones con Dios mismo y por el honor que solo a Él se debe. Finalmente, llegó tan lejos que acabó provocando el escándalo en toda la ciudad de Jerusalén. Las reuniones con los jóvenes, los besos, las conversaciones poco discretas, las diversiones a las que se entrega acaban por hacerla parecer nada más que una mujer de mala reputación. Acabó siendo rechazada y despreciada por toda la gente de bien. Toda la gente del pueblo se refiere ahora a ella solo como una mujer pecadora y escandalosa. ¡Ay, hermanos míos, qué fruto de soberbia no ha dado esa cabellera tan cuidadosamente embellecida y adornada! ¡Ay,
¿Qué fruto de corrupción no ha producido este corazón, podrido y quemado por un fuego impuro? Y así con todas las otras pasiones que la dominaban. Creo que sería difícil encontrar un árbol peor. Pues bien, veréis que si queremos rendirnos a la gracia, que nunca nos fallará más de lo que lo hizo con María Magdalena, por muy desgraciados que seamos, podemos cambiar nuestro árbol, que hasta ahora solo ha dado frutos malos, podemos hacer que dé frutos buenos, con solo que queramos someternos a la gracia que viene en nuestra ayuda. De ser malos cristianos, podemos pasar a ser buenos, y dar frutos dignos de la vida eterna, como veremos en el retorno de María Magdalena. San Jerónimo nos dice que, mientras María Magdalena estaba así abandonada a todos sus desórdenes, las noticias de los muchos milagros realizados por el Salvador al curar a los enfermos y resucitar a los muertos llenaron de asombro a toda Judea, todos estaban ansiosos por ver a un hombre tan extraordinario. María Magdalena, afortunadamente, fue una de esas personas. Las primeras palabras que oyó decir al Salvador fueron las parábolas del Hijo Pródigo y del Buen Pastor. Realmente se reconoció a sí misma en el Hijo Pródigo y al Salvador como el Buen Pastor. Los signos de la gracia eran demasiado claros y penetrantes para que ella no sintiera el efecto. Al oír estas palabras, se conmovió hasta las lágrimas. Si tantas maravillas que ella misma había visto y oído la llenaban de asombro, la gracia producía el cambio, convirtiendo un árbol muy malo en uno muy bueno, que debía dar frutos excelentes. Pero lo que finalmente la liberó de sí misma y del pecado, rompiendo todo lo que podía retenerla, fue la gran bondad de Dios para con los pecadores. ¡Ay, hermanos míos, cuán poderosa es la gracia cuando encuentra un corazón dispuesto! La gracia la persigue, el remordimiento de su conciencia la atormenta, siente que su corazón se rompe de dolor por sus pecados, sus ojos, que antes estaban tan encendidos de fuego impuro, y que tan bien sabían encenderlo en el corazón de los demás, comienzan a derramar lágrimas amargas. Al igual que su corazón fue abanderado de los placeres del mundo, también quiere que sea pionero en sentir todo el remordimiento de haber obrado mal. A partir de entonces, este gran mundo, que antes había sido todo su placer y felicidad, le molestaba y desagradaba cada vez más. Ella solo se sentía bien cuando estaba apartada del mundo y en recogimiento, donde podía reflexionar y derramar lágrimas con total libertad. Su corazón se traspasa cada vez más al considerar la vida que ha llevado hasta ahora, el ultraje que ha hecho a Dios, el número de almas que ha perdido por una mala vida. Este amor a sí misma, esta orgullosa complacencia que tenía en su belleza, todos estos profanos homenajes que la halagaban, todo esto no es ahora más que vanidad insensata y una especie de idolatría. Este lujo inmodesto, estas diversiones mundanas, que ella siempre había considerado como los privilegios de su edad y de su sexo, no son ahora a sus ojos más que una vida pagana y una verdadera apostasía de su religión. Esos sentimientos apasionados, esas libertades indecentes, esos tiernos apegos, antes tan queridos para su corazón, y todos esos misterios de iniquidad, ahora no le parecen más que crímenes y abominaciones. Reconoce, derramando lágrimas en abundancia, que si el buen Dios la había adornado con tantos dones, era sólo para hacerla más agradable a él. Su ingratitud y su rebelión se hicieron sentir con mayor intensidad. Durante estas luchas, se enteró de que un distinguido fariseo había tenido la suerte de recibir al Salvador en su casa, recordó todo lo que había oído hablar del Salvador. Sí, se dijo, ya no puedo dudar de que él sea ese pastor tan bueno y tan caritativo, y de que yo no sea esa oveja descarriada. ¡Ay!, exclamó, pensaba en mí cuando hablaba de aquel hijo pródigo. Sí, me levantaré e iré a verle. En efecto, no pudiendo ya contenerse, se levantó, hollando bajo sus pies todas sus vanidades, corrió, o más bien la gracia, de la que ya ardía su corazón, la arrastró, pisoteando todo respeto humano, entró en la sala del banquete con aire abatido, los cabellos, antes tan pulcramente recogidos y rizados, todos desparramados, los ojos bajos y bañados en lágrimas, confusión y rubor en la cara,
se arrojó a los pies del Salvador que estaba a la mesa. ¡Ay, Magdalena, Magdalena!, exclama un padre de la Iglesia, ¿qué haces y qué ha sido de ti? ¿Dónde están esos placeres, esa vanidad y ese amor profano? ¡Ay, no, no, hermanos míos, no más Magdalena pecadora, sino Magdalena penitente y fiel del Salvador! Sí, hermanos míos, fue en ese momento cuando todo cambió en ella. Si había perdido tantas almas con una vida tan escandalosa, iba a ganar aún más de las que había perdido con su vida penitente. No tuvo respeto humano, acusó públicamente sus pecados ante una gran congregación, besó los pies del Salvador, los roció con sus lágrimas, los enjugó con sus cabellos. No, no, Magdalena ya no es Magdalena, sino una santa seguidora del Salvador. Nos dice San Agustín, en Magdalena ya no hay vanidad, ni placeres, ni amor profano, todo es santo y puro en ella. Sí, hermanos míos, nos dice esta gran santa, aquellos perfumes tan buscados que ella había entregado al lujo, aquellos cabellos tan bien adornados y engalanados, aquellos ojos tan animados por un ardor tan peligroso, todo eso está ahora purificado en lágrimas. ¡Ay!, dijo, ¿quién podría decirnos lo que pasaba por su corazón? Todos los que presenciaron este acto de generosidad la ridiculizaron, la llamaron tonta, la culparon y la condenaron, excepto el mismo Jesucristo, que sabe muy bien que fue su gracia la que lo hizo todo en ella. Está tan conmovido que no le habla para nada de sus pecados, pero se complace singularmente en alabar todo el bien que ha hecho, y esto delante de todos. Vete, le dice tiernamente el Salvador, tus pecados te son perdonados, no peques más. Así vemos que si el buen Dios fue tan misericordioso con ella fue una de las más fieles en hacerle compañía durante su pasión, ya no pudo abandonarle, se echa al pie de la cruz, mezcló sus lágrimas con la adorable sangre de Jesucristo. Después de la muerte del Salvador, habiendo vuelto a buscarlo en su tumba, y no habiéndolo encontrado, se dirige al cielo y a la tierra, a los ángeles y a los hombres, debe encontrarlo, cueste lo que cueste. El Salvador, sobrecogido por su amor, ya no pudo esconderse de esta gran santa penitente. Se presenta ante ella y le dice que había resucitado como les había anunciado. Después de la ascensión del Salvador, los judíos la tomaron junto a su hermano Lázaro y a su hermana Marta, y los metieron en una mala nave sin timón, esperando matarlos, pero fue gracias a Dios, que guiando esa nave, pudieron desembarcar en Marsella, de donde, después de algún tiempo, Magdalena fue a retirarse a la soledad, para terminar sus días en lágrimas y penitencia. Pues bien, ¿no convendréis conmigo en que un árbol que ha dado frutos muy malos, con la gracia de Dios puede dar frutos muy buenos, dignos de agradar a Dios y de ser recompensados por toda la eternidad? Vosotros, que habéis dado frutos tan malos como los de María Magdalena, que habéis sido engañados y entregados a muchos pecados, que, tal vez, en la vida de la pecadora Magdalena, reconocéis que habéis hecho todo esto, ay, hermanos míos, llorad. ¿Cuántos pecados de orgullo, vanidad, avaricia, venganza e impureza? Ay, Dios mío, qué pecados veremos en el gran día del juicio, pecados que nunca han aparecido a los ojos del mundo, sino a los ojos de Dios, a quien nada se oculta. Hermanos míos, si habéis dado frutos malos como María Magdalena, ¿quién os impide ahora dar frutos buenos? Habéis oído, como ella, la historia de la parábola del hijo pródigo, en la que reconocéis perfectamente que sois ese pecador. Habéis oído, como ella, la historia de la parábola del pastor que corre tras su oveja que se ha perdido. No dejaréis de deciros, es a mí mismo a quien busca Jesucristo con su gracia, que me da tantas veces el pensamiento de convertirme. ¿Por qué no has de hacer como María Magdalena, puesto que sientes que tu conciencia clama y que la gracia viene en tu ayuda para cambiar tu modo de vivir? Una vez reconciliada con Dios por la gracia del sacramento de la penitencia, ¿por qué no has de hacer como ella, que, no contenta con haber dejado atrás el mal, se aferra a Dios con todo su corazón y para toda la vida? ¿Creéis que os falta la gracia? No, hermanos míos, no,
vuestra alma es tan preciosa a los ojos de Dios como la de María Magdalena, y por eso podéis estar seguros de que nunca os faltará gracia para convertiros y perseverar. En segundo lugar, hermanos míos, leemos en la Sagrada Escritura que el Señor dijo a los suyos, hablándoles de la necesidad de hacer buenas obras para agradarle y ser contados entre los santos: las cosas que os pido no son superiores a vuestras fuerzas; para hacerlas, no es necesario elevaros a los cielos, ni atravesar los mares; todo lo que os mando está, por decirlo así, bajo vuestras manos, en vuestro corazón y en torno a vosotros. Bien puedo repetiros lo mismo: es verdad que nunca tendremos la dicha de ir al cielo si no hacemos buenas obras, pero no tengamos miedo. Lo que Jesucristo nos pide no son cosas extraordinarias, ni fuera de nuestro alcance. No nos pide que estemos todo el día en la iglesia, ni siquiera que hagamos grandes penitencias, ni siquiera que demos todos nuestros bienes a los pobres, aunque es muy cierto que estamos obligados a dar a los pobres, en la medida de nuestras posibilidades, lo que debemos hacer para agradar a Dios que nos manda y para redimir nuestros pecados. También es cierto que debemos practicar la mortificación en muchas cosas, y domar nuestras inclinaciones. No hay duda de que una persona que vive sin mortificación es una persona que nunca podrá salvarse. No hay duda de que, aunque no podamos estar todo el día en la iglesia, lo cual sería una gran felicidad para nosotros, sabemos muy bien que nunca debemos dejar de rezar, al menos por la mañana y por la noche. Pero, me diréis, hay muchas personas que no pueden ayunar, otras que no pueden dar limosna, otras que están tan ocupadas que a menudo les resulta difícil rezar sus oraciones por la mañana y por la tarde. ¿Cómo pueden salvarse, puesto que debemos rezar continuamente y necesariamente debemos hacer buenas obras para tener el cielo? Puesto que todas nuestras buenas obras se reducen a la oración, el ayuno y la limosna, hermanos míos, podemos hacer fácilmente todas estas cosas, como veréis. Hermanos míos, aunque tengamos mala salud, y aunque estemos enfermos, hay un ayuno que podemos hacer fácilmente. Aunque seamos muy pobres, podemos dar limosna, y por muy ocupados que estemos, podemos orar a Dios sin perturbar nuestros asuntos, orando mañana y tarde, e incluso durante todo el día. Y aquí cómo. Primero, practicamos un ayuno muy agradable a Dios, siempre que nos privamos de algo que nos daría placer, porque el ayuno no consiste enteramente en la privación de comida y bebida, sino de lo que más nos halagan nuestro gusto. Otros, en las palabras y discursos que les gusta pronunciar. Este ayuna mucho, y eso agrada mucho a Dios, cuando lucha contra su amor propio, su orgullo, su renuencia a hacer lo que no le gusta, o por estar con personas que se oponen a su carácter y a su modo de obrar. Podrías ir en tal compañía sin ofender siquiera al buen Dios, pero te privas de ello por amor del buen Dios. ¿Te encuentras en una ocasión en la que podrías satisfacer tu gusto por lo dulce? En lugar de hacerlo, tomas, sin que nadie lo vea, lo que menos te conviene. Cuando compras muebles o ropa, no coges lo que más te gusta. Ese es otro ayuno, cuya recompensa te espera a la puerta del cielo para ayudarte a entrar. Si quisiéramos hacerlo bien, no solo encontraríamos algo que ayunar cada día, sino que también encontraríamos algo que ayunar en cada momento del día. Pero, decime, ¿hay ayuno más agradable a Dios que hacer y sufrir con paciencia ciertas cosas que a menudo os desagradan mucho? Sin hablar de enfermedades, achaques y tantas otras aflicciones inseparables de nuestra miserable vida, ¿cuántas ocasiones no tenemos de mortificarnos sufriendo lo que nos molesta y disgusta? Unas veces es un trabajo que nos molesta, otras, una persona que no nos agrada, otras, una humillación que nos cuesta sufrir. Pues bien, si sufrimos todo esto por el buen Dios, y únicamente para agradarle, estos ayunos son los más agradables a Dios y los más meritorios. Estáis obligados, durante todo el año, a trabajar en tareas muy arduas, sin descanso. Oh, cuántos tesoros recogeríais para el cielo, si estuvierais dispuestos a hacer solo lo que hacéis. Si, en medio de vuestros trabajos, tuvierais cuidado de elevar vuestro corazón al buen Dios, diciéndole: mi buen Jesús, uno mis trabajos a tus trabajos, mis sufrimientos a tus sufrimientos,
concédeme la gracia de que esté siempre alegre en el estado en que me has puesto. Bendeciré tu santo nombre en todo lo que me suceda. Sí, hermanos míos, si tuvieseis la gran dicha de comportaros así, todas vuestras miserias, todos vuestros trabajos se convertirían en otros tantos frutos preciosísimos, que presentaríais al buen Dios, a la hora de vuestra muerte. Así, como cada uno, en su estado, puede practicar un ayuno muy meritorio y que será bien contado para la eternidad. En segundo lugar, decimos que hay un tipo de limosna que todos pueden hacer. Para que veas que la limosna no consiste solo en dar de comer al hambriento y de vestir al que no tiene, consiste en todos los servicios que prestamos a nuestro prójimo, ya sea para el cuerpo o para el alma, cuando lo hacemos con espíritu de caridad. Cuando tenemos poco, damos poco, y cuando no tenemos, prestamos si podemos. ¿Quién no puede satisfacer las necesidades de los enfermos? Bien puede visitarlos, decirles unas palabras de consuelo, rezar por ellos, para que aprovechen bien su enfermedad. Sí, todo es grande y precioso a los ojos del buen Dios cuando actuamos por un motivo de religión y de caridad, porque Jesucristo nos dijo que un vaso de agua no quedará sin recompensa. Así que ya veis, hermanos míos, que, aunque seamos muy pobres, podemos dar limosna fácilmente. En tercero, digo que, por muy grandes que sean nuestras ocupaciones, hay una especie de oración que podemos rezar continuamente, sin ni siquiera alejarnos de nuestras ocupaciones, y así es como se hace. Es que en todo lo que hagamos busquemos solo hacer la voluntad de Dios. Decime, ¿es muy difícil buscar solo hacer la voluntad de Dios en todas nuestras acciones, por pequeñas que sean? Sí, hermanos míos, con esta oración todo se hace meritorio para el cielo, y sin esta voluntad, todo se pierde. ¡Ay! Cuántas cosas buenas sin recompensa, que tanto nos ayudarían a ganar el cielo con solo hacer lo que hacemos. Pero, os preguntaréis, ¿cuáles son los frutos que deben dar un padre y una madre de familia? Aquí los tenéis. Están los frutos buenos que todos debemos dar en general, como la humildad, la caridad, la pureza y todas las demás virtudes que nos convienen a todos. Hay a quienes les gustaría poder alejarse todo el día y toda la noche en un rincón de su casa y llorar sus pecados, lo cual estaría muy bien, pero el fruto más precioso para ellos es enseñar bien a sus hijos, hacerles conocer, con la gracia de Dios, el fin para el que están en la tierra, es enseñarles a orar al buen Dios con atención y reverencia, es no darles nunca malos ejemplos, hablarles a menudo de los sufrimientos que Jesucristo soportó para obtenernos el cielo, y del pesar que tendremos, a la hora de la muerte por haber despreciado todo eso, es no hablar nunca mal de la religión ni de nuestro prójimo delante de ellos, es hacerles concebir un gran desprecio por los placeres del mundo y por todas las cosas del mundo, que son muy poca cosa, ya que nos quedamos tan poco en la tierra. Es hacerles considerar el servicio del buen Dios como lo único que puede consolarnos en este mundo y suavizar nuestras penas, es hacerles tomar conciencia de que, estando en la tierra solo para Dios, nunca seremos felices si no servimos al buen Dios con celo y amor. Es también hacer con frecuencia ayunos y limosnas, u otras buenas obras por nuestros hijos, especialmente cuando vemos que están lejos de Dios y viven como si no tuvieran almas que salvar. Estos son los frutos que deben dar un padre y una madre, y son los únicos que les pide el buen Dios. Como los amos tienen las mismas obligaciones para con sus siervos, deben dar los mismos frutos, es decir, deben hacer todo lo que los padres y las madres están obligados a hacer para con sus hijos. Por eso, al hacer esto, están orando constantemente, mientras buscan solo hacer la voluntad de Dios en cada acción que tienen la suerte de realizar. Un hijo que, en todos los deberes que realiza para con sus padres, no tiene otro fin que agradar a Dios, que le ordena respetar y amar a sus padres, cuidarlos, aliviarlos en su miseria o consolarlos en su pena o enfermedad, y rogar al buen Dios por ellos. Estos son los preciosos frutos que el buen Dios le pide, y por los que será recompensado por toda la eternidad. Un labrador o un jornalero que soportan el mal genio de los que los ocupan, que ofrecen sus sufrimientos y los malos ratos que padecen,
con el único fin de agradar a Dios y salvar sus almas. Estos son buenos frutos, y oración continua que Dios no dejará sin recompensa. Oh, cuántas ocasiones de mérito perdemos, y que nos llevarían a grandes pasos al cielo, si tuviéramos la dicha de ofrecer a Dios todas nuestras acciones, si le rogáramos que bendijera nuestro trabajo, que regulara bien nuestros pasos y presidiera todo lo que hacemos, si tuviéramos cuidado de conservar y renovar de tiempo en tiempo nuestras intenciones en el trabajo. Hermanos míos, digamos a menudo a Dios: ten piedad de mí, ven en mi ayuda, Dios mío, no quiero hacer otra cosa que lo que pueda agradarte. Estaréis de acuerdo conmigo en que todas estas oraciones en nada os perturbarán en vuestro trabajo, todos estos ayunos en nada perturbarán vuestra salud. Habéis visto que podemos hacer bien la limosna sin tener oro ni plata, e infinidad de buenas obras que solo nos costarán un poco de vigilancia y de esfuerzo. Sin embargo, os diré que para que estas obras sean meritorias para el cielo, es preciso que se hagan en estado de gracia, porque sabéis tan bien como yo que todas las buenas obras que hacemos en estado de pecado están muertas para el cielo. Es verdad que pueden merecer nuestra conversión, que ya es una gran felicidad, pero no serán recompensadas en el cielo. Esta es una verdad expresamente afirmada en el Evangelio, que debería hacernos tener mucho cuidado de no permanecer nunca en pecado, ya que todo el bien que hagamos no nos acompañará ante el tribunal de Jesucristo. ¡Ay, desgraciados que habéis languidecido en el pecado durante tanto tiempo! Cuántas buenas obras se han perdido que os habrían conducido con seguridad al cielo. ¿De qué os sirven todas vuestras tribulaciones y todas las miserias de la vida, si no es para perderos? Decimos que debemos obrar por un motivo sobrenatural, es decir, por amor a Dios, con miras a nuestra salvación, porque, si obráis por un motivo puramente natural, como por ejemplo, si solo trabajáis para hacer bien vuestros negocios, para ganaros la vida, para alimentar y mantener a vuestros hijos, eso no es nada más perfecto que lo que hacen los paganos. En eso no hay recompensa para el cielo. Si solo haces un favor a tu prójimo porque es tu pariente o tu amigo, porque te mueven a compasión los males que padece, pero no te propones agradar a Dios y salvar tu alma, tu trabajo y todas tus limosnas serán bien recompensadas en este mundo, pero nunca en el cielo. ¡Ay, hermanos míos, cuántas obras buenas se pierden! ¿Cuántos de nosotros hemos hecho muchas obras buenas, hemos prestado muchos servicios al prójimo, incluso hemos hecho grandes sacrificios, pero que, por no pensar en hacerlo para agradar a Dios, no tendremos recompensa? Sí, si queremos que todo lo que hagamos sea recompensado en el cielo, debemos levantarnos por la mañana con el pensamiento de hacer todo lo que hagamos durante el día con el único fin de agradar al buen Dios y para la salvación de nuestra alma, y renovar esta ofrenda de vez en cuando durante el día. El pensamiento de agradar a Dios debe acompañarnos siempre a todas partes, porque todo lo que hacemos, alejado de este pensamiento, está perdido para el cielo. ¿No tengo razón al deciros que la ignorancia será la causa de la pérdida del mayor número de cristianos? ¡Ay, cuántos cristianos, tal vez de más de 50 años, no han tenido nunca el pensamiento de agradar a Dios haciendo su trabajo, rezando, dando limosna y haciendo algún servicio al prójimo? ¡Oh, si quisiéramos hacerlo! ¿Cuánto fruto podríamos dar para el cielo, si quisiéramos agradar solo a Dios en todo lo que hacemos, y mucho más, cuánto podríamos hacer dar a los demás? Tenemos un buen ejemplo de ello en la persona de San Dionisio. Cuando llegó a París, que todavía estaba inmersa en la idolatría, hizo tanto con sus oraciones, sus instrucciones y sus milagros, que todas aquellas personas, que no eran más que malos árboles y no daban más que malos frutos, se convirtieron casi todas en árboles capaces de dar frutos para la vida eterna. Cuando los sacerdotes de los ídolos vieron a cuánta gente estaba convirtiendo, fueron a ver al gobernador y le dijeron que un nuevo predicador estaba mostrando un gran desprecio por sus dioses y que casi todos los habitantes se estaban haciendo cristianos. El gobernador se enfadó mucho con San Dionisio, hizo que lo apresaran y lo metieran en un calabozo, donde fue sometido a todo lo que la furia de los tiranos podía inventar. Cuando el tirano lo llevó de nuevo ante su corte, le preguntó si había cambiado de opinión.
El santo replicó que los tormentos más horribles, e incluso la muerte, nunca le harían cambiar de opinión. A estas palabras, el juez solo respondió con una lluvia de latigazos, armados con puntas de hierro, que desgarraron su cuerpo hasta la médula. Fue un espectáculo digno de ángeles, ver a un buen anciano, cantando las alabanzas de Dios durante esta horrible carnicería. El juez, viendo su coraje, lo hizo poner sobre un caballete, le abrieron todas las heridas con clavos de hierro, luego, habiéndolo puesto sobre una parrilla, lo asaron a fuego lento, lo que soportó sin dejar salir de su boca una sola queja. Luego lo arrojaron a un horno de fuego, donde el buen Dios lo protegió. Después fue atado a una cruz, desde donde predicó al pueblo como desde un púlpito. El tirano, viendo que nada podía con él, le condenó a que le cortaran la cabeza, y es tradición tan antigua como su muerte que su cuerpo, tras resucitar, tomó su cabeza entre las manos, caminó casi una legua hasta que encontró a una persona a la que había convertido, y cayó a sus pies. Después de tantos milagros, oraciones e instrucciones, casi todos se convirtieron. Díganme, ¿no es este un árbol que ha dado buen fruto y lo está haciendo dar a otros? Oh, si nosotros mismos fuéramos buenos cristianos, ¿qué fruto daríamos para la vida eterna? ¿Qué fruto haríamos dar a los demás con nuestros buenos ejemplos? Tengamos, pues, mucho cuidado de no encontrarnos entre aquellos a quienes Jesucristo dirá, quitad este árbol que no ha dado buen fruto, cortadlo y echadlo al fuego. Pero, por el contrario, hermanos míos, procuremos que todo lo que hagamos o digamos sea fruto para el cielo, mediante una gran pureza de intención, y, con ello, tendremos la dicha de oír de boca del mismo Jesucristo estas palabras: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino de los cielos, porque todo lo que habéis hecho, lo habéis hecho solo con miras a agradarme. Esto es lo que deseo para vosotros. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan María Vianney, ruega por nosotros.